¡Holi! En este video hablaremos sobre el cuento corto Carta a una señorita en París, escrito por Julio Cortázar e incluido en Bestiario. ¿Y por qué este cuento si ustedes me dieron un montón de sugerencias la semana pasada? Bueno, porque nos ayuda a ahondar en la pregunta que dejamos en nuestro tintero virtual en el video pasado. ¿La recuerdan? Nos preguntábamos qué tanto hay del autor en la obra. Si debemos divorciar a un artista de su creación o considerar que parte de él o ella están inmersos en la obra. Bueno, pues este cuento se va por esta opción. Seguro lo primero que querrán saber es de qué nos sirve preguntarnos esto. Pues bien, les daré un ejemplo. Hay personas en el mundo que han decidido dejar de leer a Neruda. Y no porque estéticamente no les agrade, ni porque dejen de estar inspirados por su obra y por las cosas que escribió o que hizo, sino más bien por un pasaje que se encontró en sus memorias, o bueno, que siempre estuvo en sus memorias, pero que se releyó con una perspectiva diferente. En esta narración, que realmente es un fragmento muy corto, Neruda habla sobre lo que parece ser una violación de él hacia una mujer pobre. Eso pasó hace más o menos 100 años. Y por otro lado se juzga el que él nunca tuviera una relación con su hija. Y por si se lo preguntan, no, Neruda no es mi papá. Bueno, hay quienes se niegan a seguir consumiendo el Nobel por esto. Otros por su parte dicen que es una estrategia de los partidos políticos de derecha actuales con el fin de desprestigiar la imagen de un hombre que además de ser muy activo en la literatura fue muy activo en la política. Como también hay a quienes no les interesa la vida de Neruda y simplemente lo leen de vez en cuando les nace, cuando se da la oportunidad, etc. Así que en este punto podríamos decir que la vida de los artistas en realidad no es algo que nos importe, que eso nos resulta indiferente, lo que importa es su aporte a la humanidad. Pero antes de llegar a una conclusión apresurada, vamos a hacer un ejercicio. Imaginen que hay una novela llamada Amores Incomprendidos, escrita por Lily Gálvez. Esta novela ganó un Nobel porque habla de alguien que se enamora profundamente y es perseguido por la sociedad que no entiende sus anhelos. Te lo recomiendan cual serie posapocalíptica o española en Netflix. Así que ya, te decides a comprar el libro. Vas a la tienda, escoges el libro, haces la fila y estando en la fila, quien está detrás tuyo te dice: ah, mira tú, ese fue el libro que escribió Luis Alfredo Garavito, ¿no? Y tú le miras seriamente y le dices: obvio no, Bobis, jamás compraría algo que escribió un violador. Pues esta persona saca su iPhone de última generación y te demuestra que sí, que Lily en realidad es Luis Alfredo Garavito. Resulta que sí, que utilizó un seudónimo para poder publicar y después de ganar fama se decidió a contar que era él. Aunque hay 5 personas en la fila. ¿Tú llevarías el libro? Y si tu respuesta es que no, bueno, la pregunta sería: ¿dónde está el punto de inflexión? Es decir, ¿hasta dónde podrías ceder? ¿Podrías escuchar canciones de una persona que estuvo en la cárcel por violación, por secuestro? Yo no pretendo resolver acá este tema, sino más bien dejarles la pregunta abierta. Solo que si quizás te hace dudar pensar que tras ese amor incomprendido de nuestra novela hipotética están disfrazadas decenas de crímenes, entonces no podemos decir que simplemente la vida de un autor o de una autora no importa. Además, les contaré cómo es que Julio Cortázar renunció a todo y se fue de su país, algo de lo que se arrepintió años después cuando se fue a la izquierda y se mamerteó. Antes de iniciar, 30 segunditos para agradecerles a todos y a todas por su apoyo. Estoy muy feliz con sus reacciones, sus comentarios, ya tengo un blog de notas con los textos que me sugirieron y que me pueden seguir sugiriendo. De verdad, muchas gracias por sus comentarios, por sus likes, por compartir, por sus me encorazona, por sus me importa un culo. Recuerdo una vez que un profesor dijo: nunca se aprende tanto como cuando se va a exponer, y es verdad.
Detrás de estos minutos que preparo para ustedes, de verdad que hay horas de buscar información, organizarla. Es un intento real por no llegar aquí a hablarles mierda, sino dejarles algo de lo que ustedes pueden hablar con total seguridad cuando salgamos de esto y nos vayamos a tomar las polas. Además, empecé a seguir muchos canales nuevos. Parece que de esta cuarentena va a salir una nueva generación de creadores de contenido, que no llegamos a sumarles dramas a sus vidas. Que confesarnos gays, que revelarles el embarazo, esas vainas que en últimas no sirven para una mierda. Upsi. ¿Será que se nota la rinitis? Bueno, de Julio Cortázar les cuento que cuando Julio inició, sus primeros textos los firmaba con un seudónimo. Se hacía llamar Julio Denis o Julio A. Nació en Argentina y hacía parte de un movimiento de artistas que tenían una aspiración, digamos que muy extranjera, como que veían en el arte europeo cierta estética superior. Esto se puede rastrear en su obra plurilingüista y en su vida. Se nacionalizó y murió en Francia, como que anduvo en esa doble sensación de pertenecer a ambos lugares. Esa pelea de uno con uno mismo cuando se enamora de dos cosas opuestas, como Clara López con Uribe. Cuando Juan Domingo Perón llegó a la presidencia o cuando Juan Domingo llegó bien perrón a la presidencia. Cortázar renunció a sus cátedras en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, debido a que él no quería ser parte del peronismo, ni del perreíto. Mucho tiempo después, en una entrevista, aclaró que él se había equivocado, que él había confundido el peronismo y que había tenido cierta aversión por sus personajes, sus sujetos y sus nombres. Sin embargo, que eso lo había llevado a omitir que el peronismo generó una gran convulsión en la Argentina, que era la primera gran sacudida de masas del país. Y que bueno, que en ese momento ya para él era claro, pero que cuando había iniciado, pues no lo había notado. ¿Y qué es eso del peronismo que tanta repulsión le causó a Cortázar? Bueno, les contaré un poquito. En Estudios sobre los orígenes del peronismo, que es un texto muy importante en la sociología y que se escribió en el Instituto Torcuato Di Tella, de donde salieron también los Luthiers, se explican algunos de los factores. ¿Recuerdan que en el video pasado hablamos de la Mancomunidad de Inglaterra? Resulta que como consecuencia de la Gran Depresión, que no fue la que te dio cuando tu ex te abandonó, Gran Bretaña decide iniciar un tipo de protección económica a sus colonias y a países aliados como Canadá, lo cual afecta a Argentina debido a que son socios comerciales. Para evitar esto, Julio Argentino Roca, sí, se llama así. ¿Se imaginan llevar por nombre el gentilicio? Yo sería Colombiana Esperanza, pero puta que rico. Viaja para firmar un pacto, el pacto Roca-Runciman, y mantener estables las exportaciones y las importaciones. Y con esto hay dos sectores que se ponen en tensión, la burguesía industrial y la clase terrateniente. Para este texto y para estos autores no es tampoco como que se quieran volver mierda, sino que hay unos intereses que confluyen como hay otros que entran en conflicto. Es decir, que en últimas no hay un interés de trastocar la base agroexportadora argentina, ni tampoco de cambiar el estatus de poderes que hay hasta ese momento. Así que más que conflicto estamos hablando de una tensión, y les mostraré con esta cuerdita cómo se suelen resolver algunas tensiones o cómo se manejan las tensiones dentro de la política. Supongamos que este es el gobierno y este es, digamos, FECODE. Digamos que FECODE en un punto empieza a tener ciertas demandas y a jalar la cuerdita. Ahí entran el gobierno y FECODE a negociar y ambos ceden un poquito. Como se dan cuenta, la tensión se disuelve. Luego alguno de los dos volverá a joder y la tensión volverá. Bueno, no es que vuelvan a joder, es que siempre quedan demandas insatisfechas. Una de las estrategias de los gobiernos para mantener el status quo o del Estado para mantener el status quo es resolver de a poquitos las demandas con el fin de que esas tensiones desaparezcan y que en lo grande, en la estructura, todo se mantenga. Y pues este momento en Argentina no es la excepción. Ahí lo que sucede como consecuencia es que el Estado argentino se convierte como en un moderador entre esos conflictos y esos intereses de clase.
porque como les decía, las clases no están intentando supeditarse una a otra, es decir, ponerse una por encima de la otra o dañar el status quo, sino conservarlo y que todos se vean beneficiados en términos económicos. Por otro lado está la clase trabajadora, que es el motor del peronismo. Esa clase trabajadora a su vez se divide en dos: en la vieja clase trabajadora, que ya estaba organizada en sindicatos, y la nueva clase trabajadora, que proviene de las migraciones que se han dado a causa de la migración, de la industrialización. Reconocer a las dos es súper importante porque la nueva clase trabajadora es en la que Perón va a encontrar como una masa renovadora del movimiento, mientras que la vieja es la que ya está organizada en sindicatos y es la que ya ha desarrollado una serie de demandas hacia el sistema. Entonces, no es que el peronismo con una actitud paternalista haya utilizado a las masas trabajadoras, sino que más bien ellas ya racionalmente sabían que las cosas estaban mal debido a que no había una distribución justa o equitativa del ingreso, debido a que la acumulación capitalista estaba en aumento, pero los salarios mantenían iguales o iban en descenso. Y bueno, ya para 1943 hubo un golpe de estado, pero para ese momento pues Julio Cortázar ya se había ido. Ese fetichismo hacia lo extranjero que les había contado de Julio Cortázar le dura más o menos hasta 1951. Ya para 1960, las posiciones políticas de Julio Cortázar habían madurado un montón. Escribía a favor del Cholo y en contra de Franco. Él viene a reconocer después que es la revolución cubana la que hace que pase de una opinión política a tener una posición política. Y bueno, en su libro de 1973, Manuel va a dejar súper clara esa posición. Sobre Carta a una señorita en París, no les voy a contar ni les voy a leer el texto porque es un cuento cortico y sería súper chévere que ustedes lo leyeran. Lo que voy a hacer es contarles un poco de qué se trata y más o menos cuál es la simbología ahí. Entonces el cuento nos habla de un man, cuyo nombre no es mencionado, que llega a la casa de una amiga suya que al parecer se está quedando en París. Resulta que él le quiere confesar algo que le sucede y que le empezó a suceder cuando se mudó a su casa. Eso denota, o esa confesión, denota como cierta lealtad que le tiene él a ella. Ella se llama André. Entonces él le confiesa que cada cierto tiempo le pasa que vomita un conejito. Como que siente que se le pone calientico, se mete los dedos así, atrapa al conejito y lo saca. Debido a la periodicidad, él no espera que eso le pase estando en la casa de ella. Sin embargo, justo el día de la mudanza, ¡pum!, vomita un conejito. Normalmente él se ocupa de los conejitos por un tiempo y luego se deshace de ellos, pero en esta ocasión no lo puede hacer porque no está en su casa habitual, está en la casa de Andrés, su amiga. Y bueno, en esta ocasión pues le toca ocultarlo o decide ocultarlo porque cuando el conejito nace, primero él lo esconde, piensa en matarlo, pero como es tan chiquito y como que siente que es parte de él, finalmente decide no matarlo. Y ocultarlo porque en la casa vive con alguien que podría ser como la mucama. Algo que conflictúa a Elman desde el principio es que cuando él entra a la casa tiene como muchos detalles que describen en el cuento y que es como que todo está tan bien acomodado y tan exacto y meticuloso que él lo conflictúa el hecho de pensar que puede llegar a alterar ese orden, ¿no? Como llegar a cambiar cosas de sitio, llegar a hacer cosas, intervenir y dejar su huella en ese espacio. Eso es algo súper interesante porque ese espacio se puede interpretar no como un espacio físico, sino como un espacio mental o como una creación de André. Sobre la muerte, en principio uno podría pensar que es una renuncia, que es como que el man dice, bueno, ya, voy a dejar mi espíritu creativo de lado, voy a dejar la persona que está inmiscuyéndose en este texto, en este trabajo como traductor, lo voy a dejar de lado, voy a renunciar, ya fui leal con André o con André y voy a continuar siendo el traductor que debería ser, que es un traductor que no deja huella. Pero aquí de nuevo entra el papel de Cortázar y es como su inmersión dentro del texto, que no digo necesariamente que él sea el protagonista, pero sí que parte de su experiencia y de lo que él es están como tal recreados en este cuento. ¿Y es por qué? Porque él considera también las creencias o él adopta varias creencias
asiáticas y no occidentales como el budismo. Y viéndolo así, la muerte sería una transformación, una metamorfosis hacia la libertad absoluta. El salto de este man sería un salto hacia una traducción sin límites, una dinámica liberadora de la traducción. Así que si nos preguntamos por qué se fue, por qué murió, por qué el Señor nos lo quitó, lo que tendríamos que pensar es que realmente Él dio un paso hacia una transformación necesaria, como que se estaba exorcizando a sí mismo. Algo así como lo que estaba haciendo Cortázar cuando escribió Bestiario, libro que escribió cuando dijo que tenía algunos tipos neuróticos, algunos episodios neuróticos y diferentes escenarios mentales que lo llevaban a tener alucinaciones y a escribir varias de esas creaciones. Y bien, para finalizar les cuento que hay otra interpretación en la que dicen que este cuento realmente es una alegoría hacia la modernidad, diciendo que los conejitos representan la modernidad destruyendo el status quo. Sin embargo, de esa no vamos a hablar hoy. Por ahora me despido, espero que les haya encantado este video, realmente lo hice con mucho cariño, leí mucho y fue un ejercicio súper chévere, espero que para ustedes también. Léanse el cuento, me cuentan qué les parece, a mí me encanta leerlos a ustedes. Como siempre, ya saben que lo pueden comentar, compartir, darle like, me importa un culo, lo que quieran. Finalmente esto es para ustedes, así que pueden ponerle lo que quieran, comentar lo que quieran, reacciones las que quieran, en fin. Y nada, nos vemos la otra semanita. Chao.